Bien, buenos días. Eh, Acabo de asumir un compromiso mayor del que traía cuando el doctor Teré me propuso estar compartiendo este espacio con ustedes en el día de hoy, porque como decimos los cubanos, ha dejado la pista bien caliente, como acostumbra generalmente hacer, y eso nos compromete, pero al mismo tiempo nos hace crecer, nos obliga a crecer, y eso es lo más importante. Si no asumimos retos es muy difícil que podamos avanzar en la vida. Y soñar también, al igual que la novela cubana, es importante soñar porque los sueños, por muy lejanos que parezcan, siempre se logran con esfuerzo y con trabajo. Esta actividad de hoy, por supuesto, el doctor lo decía hace un momento en su intervención, estamos representando a la Cátedra Infancial, un grupo de especialistas que nos hemos unido para trabajar desde la postura del voluntariado. Nadie nos paga nada, lo hacemos simplemente por el amor y el respeto que sentimos por las infancias y porque estamos convencidos que trabajar por las infancias hoy es garantizar el futuro, y un país sin futuro es muy triste. Un mundial de académicos e investigadores universitarios que nos auspicia y nos permite también poder hacernos visibles dentro del entorno académico que se vive en el mundo en estos tiempos. Voy a comenzar compartiendo con ustedes esta cita, estas palabras del doctor Terré, que aparecen en uno de sus tantos artículos y que me parece válida para poder contextualizar esta presentación en esta convención en la que la actividad física y la actividad motriz son el pilar fundamental. Él nos dice que nos habla en relación con la capacidad motriz, que es superior a la capacidad cognitiva y que el movimiento condiciona los aprendizajes. Yo realmente les puedo hablar desde mi experiencia personal. Es muy difícil que un niño que no es estimulado, que incluso a veces no se pone en el piso, no se pone en ese corral de madera en el que crecimos todos. Hoy son muy lindos los corrales de mallita, pero el niño, la superficie, la posibilidad de estar en contacto con superficies duras fortalece el tono muscular y por supuesto garantiza el logro de hitos motrices básicos, y que por supuesto esto también tiene una repercusión posterior en el desarrollo de la actividad cognitiva, dígase el lenguaje y díganse otros procesos de actividad cognitiva que son fundamentales para el desarrollo y la expresión del niño en etapas posteriores de la vida. Por supuesto, y estoy utilizando el término neuromotriz porque generalmente se habla de desarrollo psicomotriz, y para contextualizar, es decir, evitar cualquier dicotomía que pueda interpretarse con relación al título de esta presentación, vamos a empezar a utilizar el término neuromotriz, que es un proceso complejo, pero es un proceso dinámico que tiene ritmos que van de lo particular a lo singular, y que cada quien, cada sujeto, independientemente de la filogénesis y de la ontogénesis del desarrollo descrito como supuestamente normal para la especie humana, tiene patrones que oscilan y que cambian en dependencia de muchos factores que pueden ir desde factores orgánicos y funcionales hasta factores sociales. Les hablaba hace un instante de esa posibilidad que el niño tiene de estar en el piso, de estar en superficies duras. A veces yo trabajo, mi actividad profesional se desarrolla en un servicio de medicina física y rehabilitación dentro de un programa de intervención temprana integral para niños con trastornos del neurodesarrollo. En ocasiones nos llegan las abuelitas, los niños con retardo psicomotor o psicomotriz, y la abuelita nos dice qué está pasando en la casa, porque la abuelita lo trae casi pegado, forma parte de su cuerpo, y uno les pregunta, ¿usted lo puso en el piso? No, es que en el piso hay bacterias, hay polvo, y él estuvo tan malito cuando nació. Yo le digo, él estuvo malito, pero ya no está malito, ya está bien. Y a veces no hay nada neurológico, simplemente usted modifica el ambiente, orienta a la familia y ese niño empieza a mejorar y a cambiar, a adquirir todos los hitos de desarrollo que debió haber adquirido en su momento. Pero además es un proceso secuenciado en que una etapa nos prepara para adquirir la otra. Y ese proceso secuenciado debe seguir una génesis y una ontogénesis que está descrita, pero que no debe violarse.
Yo recuerdo siempre un ejemplo de una vecinita que tengo, ya tiene 16 años, pero cuando era pequeñita esa niña caminaba con 9 meses. Caminar, no balancearse, caminar. Sin embargo, Claudia no tiene reacciones de paracaídas, no tiene reacciones de defensa. Hacia el lugar que ella se caiga, se da en la cabeza, en la cara. Incluso empezó a practicar baloncesto y la tuvieron que sacar, porque era más el tiempo que estaba lesionada con escoriaciones en la piel, porque solamente tropezaban con ella, y ustedes saben que el baloncesto es un deporte de contacto físico. Siempre que la tocaban, Claudia se caía. Y yo me decía, si tan adelantada estuvo, ¿por qué Claudia se cae? Consultando bibliografía, encuentro un autor español, Hernández Corbo, que habla de desarrollo motor y dice algo que para mí fue esencial. Los desarrollos psicomotrices tan acelerados dejan huellas. Claudia pasó del sentado al de pie, del de pie a la marcha, sin pasar por la adquisición de los hitos de defensa, de las reacciones de defensa. Y como pasó por ahí, ya nunca los adquirió. Es decir, que Claudia está en desventaja, a pesar de que en una etapa de su vida pareció que estaba muy adelantada. Y por supuesto, es sistemático, porque no solamente el sistema osteomioarticular participa, hay otros sistemas que incluso entre ellos se establece un parasitismo anatómico, porque el control del equilibrio, ¿dónde está? Comienza por el oído. Aunque el centro está en el cerebelo, el control del equilibrio comienza en el oído. Y son sistemas que aparentemente son independientes, sin embargo, confluyen su actividad para que esa habilidad se pueda lograr. Por supuesto que este proceso de desarrollo neuromotriz necesita, por tanto, del desarrollo y maduración de estructuras cerebrales. Esencial. El cerebro es el gran director de la orquesta en nuestro cuerpo, y que ese proceso transcurre desde el proceso de filogénesis y ontogénesis de las estructuras del sistema nervioso, cómo se forman a partir del tercer mes de vida. También transcurre con el proceso de mielinización, que garantiza la calidad de la información que viaja de una neurona a la otra para que la sinapsis sea efectiva y pueda lograrse la habilidad. Y por supuesto también por ese proceso de corticalización que ocurre entre el tercero y el cuarto mes, que garantiza la voluntariedad de la actividad, tanto cognitiva como del lenguaje, como de la actividad motriz esencialmente. Pero ese proceso debe ser estimulado. Hemos estado hablando desde el principio que si usted no estimula ese desarrollo es muy difícil, y esto es pura teoría de Vygotsky, de la teoría de la escuela sociohistórico-cultural, cuando habla de la relación entre lo biológico y lo social. El sustrato puede estar, pero si no se estimula la potencialidad, es muy difícil que el niño pueda lograr el desarrollo. Y si lo logra, yo a veces digo que por generación espontánea, la calidad no va a ser la óptima. Por supuesto, esa estimulación debe realizarse en ambientes enriquecidos. El niño tiene que tener la capacidad de estar en un ambiente en que pueda explorar, en que pueda tocar, en que se pueda mover, en que desarrolle determinadas habilidades que le garantizan la expresión de su desarrollo. Y por supuesto tiene que ser evaluado. A veces pensamos que evaluar simplemente es aplicar una prueba, obtener un resultado. Son muy normales, muy utilizadas las pruebas que miden cociente intelectual, cociente de desarrollo motriz, y ese número muchas veces no nos dice nada. A nosotros, desde la perspectiva que hemos estado manejando el doctor Terré y yo en relación con la evaluación, el diagnóstico y la intervención, el valor numérico no nos dice nada, o nos dice muy poco para no ser tan absoluto. Si usted no logra convertir ese valor numérico en una cualidad, que es lo que usted necesita para poder trabajar desde el punto de vista pedagógico, incluso terapéutico, está mal utilizando un resultado que puede ser brillante y óptimo para poder ejecutar una estrategia de intervención con un niño, con un sujeto cualquiera, incluso con grandes poblaciones. Por supuesto que ese desarrollo y maduración de estructuras celulares nos garantiza, en primer lugar, el sustrato anatómico y fisiológico. Nos garantiza además que el niño pueda tener un grupo de estructuras que participan, que garantizan que tenga calidad esa actividad, y por supuesto también nos enriquece el ambiente sensorial. El aprendizaje es sensorio-motriz. Por tanto, la influencia sensorial, la actividad sensorial que recibimos, toda la información sensorial que recibamos es fundamental para poder desarrollar
la capacidad que el niño adquiere para gatear y poder llegar hasta un objeto y poderse agarrar y ponerse de pie, necesita del sentido de la profundidad para poder medir la distancia. Si esa habilidad no existe, el niño puede llegar, por ejemplo, hasta un sofá y en el momento de agarrarse falla el movimiento. ¿Por qué? Porque la coordinación no se estableció porque hay dificultades en el logro o en la integración sensorial. Hay trastornos del neurodesarrollo, sobre todo el autismo, el trastorno del espectro autista, que tienen dificultades importantes en la integración sensorial. La información se recibe, pero cómo se integra eso en un todo para poder ejecutar una actividad tanto cognitiva, de lenguaje, como motriz, es casi imposible. Esos ambientes enriquecidos, ¿cuáles serían? El ambiente físico, si el piso, juguetes y los ambientes emocionales. Desde ayer el doctor Terré se refiere a lo emocional. Hay mamás que van a cambiar, yo a veces les digo a las mamás, si usted le va a cambiar el pañal, usted lo puede regañar. Hay que regañarlo, porque cuando usted regaña, en la entonación, la intensidad es diferente y eso el niño lo percibe. Pero cuando usted al amanecer le dice, ¿cómo amaneció mi bebé hoy? Usted se lo dice con cariño, con una voz melodiosa, y eso también es estimulación. Eso ocurre también. No hay nada más hermoso. Yo lo disfruté mucho con mi hijo y lo estuve disfrutando mientras pude con mi nieto. Ese intercambio en el juego, a veces los especialistas nos dicen, no lo tires hacia arriba, pero el levantarlo, el moverlo, en dar vueltas con él, estamos jugando, está estimulando el equilibrio, ¿verdad? La orientación espacial, sube, baja, salto con él. Ese intercambio hace que la actividad motriz sea mucho más rica y que el niño la aproveche con más alegría. Y la alegría es importante. El doctor decía hace un instante que con angustias ni se aprende ni se enseña. Por eso es tan importante trabajar con la pedagogía del amor. Y es algo que hemos aprendido con el doctor. El amor por delante y lo demás transcurre solo. Por supuesto, estaremos entonces hablando de evaluación. La evaluación, por supuesto, ¿qué vamos a evaluar? Las áreas principales del desarrollo. El área cognitiva, el área motriz, el área de la comunicación y el lenguaje y también el área social. Hay muchos niños, cuando usted revisa la literatura que habla sobre la población que es tributaria de programas de atención, de estimulación y de atención temprana, hay un grupo que se llama Grupo de Riesgo Socioambiental. Esas familias de bajos ingresos, de bajo nivel cultural, o familias disfuncionales que no estimulan al niño, también influye cuando quizás ese niño tiene todos los requisitos para poder tener un desarrollo óptimo, activo, y sin embargo esa razón, y muchas veces hay programas que olvidan este elemento tan importante. Por supuesto que lo que vamos a empezar a plantar a partir de ahora tiene que ver mucho con la actividad motriz, que es lo que más nos ocupa en el día de hoy. Y es importante concebir que la evaluación del desarrollo neuromotriz se constituye por sí sola como un proceso. Es también un proceso que debe ser un proceso de caracterización. Miren, generalmente lo que hacemos, lo decíamos hace un instante, es evaluar y dar un número. Utilizar la medición como una herramienta para valorar el comportamiento y el funcionamiento de un sujeto en un área determinada. Sin embargo, es importante que seamos capaces de caracterizar, de describir, de escribir lo que vemos y no lo que el niño nos está mostrando. ¿Sí? Ver precisamente qué hace, qué es lo que debe, de las cosas que debe estar haciendo, cuáles son las que están en desarrollo, es decir, cuáles son las habilidades que tiene, las que están en desarrollo, pero además cuáles son las que debe adquirir. No debe preocuparnos tanto lo que el niño no hace. Eso también forma parte de la teoría de Vygotsky, ver más la potencialidad que la deficiencia. Y generalmente hoy día vemos más la deficiencia que la potencialidad. Al maestro le importa el niño que aprueba. El niño que hace 10 ejercicios y el que hace 3 está mal. Yo le decía hace unos días a una mamá,
con un tema parecido. Pregúntale a la maestra si sale del ejercicio que hace, lo hace bien. Porque a lo mejor el que está haciendo 3 ejercicios de lo que usted orienta, los hace mal o los hace regular. Sin embargo, hace uno solo, pero lo hace bien. ¿Qué importa tanto la cantidad como la calidad del trabajo? ¿Quién demuestra más haber adquirido la habilidad? ¿El que hace 3 o el que hace uno solo? Y entonces a veces son conceptos que hay que modificar. Es la idea que hemos mantenido el doctor Terré y yo. A veces estamos manejando conceptos que pueden ser transgresores de la idea que las personas tienen sobre determinados procesos, sobre todo de procesos de la evaluación del desarrollo. Y eso, lejos de asustarnos, nos gusta estar siempre en esa confrontación sana para lograr que se modifiquen comportamientos que a la larga a quien perjudican no es a nosotros, es al fruto, al sujeto con que debemos trabajar. Y por supuesto, esta manera de concebir la evaluación como un proceso dirigido a caracterizar el funcionamiento para hacer diagnóstico del desarrollo es lo que nos garantiza que podamos estar atendiendo a la potencialidad. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? ¿Cuántos niños? Miren, y esto es de ustedes. Si nos hubiésemos guiado simplemente por el funcionamiento, por lo que vemos, muchos de nuestros deportistas paralímpicos estuvieran ¿dónde? Estuvieran en su casa. Este muchacho, no recuerdo nunca el nombre porque hace mucho tiempo era muy pequeñito, que es el campeón olímpico de salto largo. Fue paciente nuestro en el Borrazo. Cuando yo lo vi decía, esa cara la conozco, ¿de dónde? ¿De dónde? Hasta que salió su mamá. Porque la cara de los niños cambian, pero la de los papás no, o no cambian tanto. Y entonces uno dice, mira qué bien. ¿Por qué? Porque se pensó en lo que podía hacer, no en lo que no podía hacer. Disculpen, me fui. Y por supuesto, es importante este concepto que también maneja, estoy citando al doctor Terré, que dice que la evaluación del desarrollo debe atender más a la potencialidad que a otros aspectos. Por supuesto. Y lo importante es esa caracterización, que sea una caracterización funcional. Si no es caracterizar si es lindo, es bonito, está gordito, no. ¿Qué puede hacer y qué está en desarrollo y con qué y de qué manera lo puedo ayudar? Por supuesto, hay que identificar posibles hándicaps, es decir, cuestiones que son contrarias. Entre esas, ¿cuáles están? Los trastornos del tono muscular. Yo digo que la actividad motriz necesita esencialmente de 3 factores. Un adecuado tono muscular, la necesidad y la intención. El tono muscular tiene control central. La necesidad y la intención se pueden fomentar, se pueden estimular. Por supuesto, si hay otros déficits y si hay otros trastornos asociados, entre los que pueden estar los factores sociales. Y por supuesto, la descripción del funcionamiento. Seguimos hablando en función de que no es el número, es qué características tiene el funcionamiento del niño en determinada área del desarrollo. Y en este libro, que se llama Neuropotencial de la Inteligencia Infantil, uno de los 35 libros del doctor Terré, yo les recomiendo que lo busquen, que esté en formato digital. Sí, doctor, está en formato digital. No, discúlpame, va a ser un regalo para todos. Lo tenemos digital, la cátedra infancial va a estar recogiendo sus números de WhatsApp y se los vamos a enviar vía digital como un regalo para compartir el sábado. Yo les pido por favor que guarden energías para mi aplauso. No lo gasten todo ahora. Y en ese libro, el doctor Terré hace un planteamiento que para mí es genial. En el proceso de evaluación es mejor caracterizar que diagnosticar, porque habitualmente el diagnóstico se ha convertido más que en una herramienta para el trabajo terapéutico o pedagógico, en un freno para ese trabajo. Porque ponemos el diagnóstico como un cartel que se cuelga al cuello y ese niño toda la vida va a ser el discapacitado, el niño síndrome de Down que tengo en el aula, el niño con trastorno del espectro autista. Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene? Cuando usted entrevista a las familias le dicen, sí, ya sé que es autista. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir lo que tiene que hacer si yo realmente no sé cómo el niño funciona? ¿Cuáles son sus limitaciones, pero además cuáles son sus potencialidades?
Y aquí está. Si es importante definir cuáles son las potencialidades de las capacidades motrices, ya sean gruesas o finas. ¿Por qué? Porque para correr, para saltar, para evadir un obstáculo, para subir una escalera, hacen falta capacidades motrices gruesas. Pero cuando usted va a escribir, la habilidad es fina. Cuando usted se va a poner los cordones de los zapatos, hay mexicanos acá. Bueno, mejor, no tuve que decir agujeta. Tiene que también tener, ahí está la motricidad fina. Los hombres, ya no puedo decir solo las mujeres, cuando vamos a escoger el arroz, necesitamos pinza digital y eso es motricidad fina. Y comienza a partir de los 8 meses. Y entonces si no tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Por supuesto. Y esas capacidades motrices gruesas están relacionadas con estas 4 habilidades: el equilibrio, la coordinación, ¿verdad? Y cuando esas habilidades están presentes, quiere decir que el sujeto ha logrado las llamadas rutas cerebrales. Se han creado esas rutas cerebrales que garantizan también que el niño pueda cumplir con esas tareas motrices finas y, por supuesto, esas capacidades se expresan de manera muy activa en el accionar del niño. Y eso es precisamente lo que queremos. Que sea un sujeto que participe, que sea un sujeto que sea independiente. Yo recuerdo un eminente profesor de neurología al que tuve el placer de conocer y que falleció hace menos de un año, el doctor José Vargas Díaz, que nos decía: lo importante es que el ser humano sea funcional. No importa que sea brillante, porque brillantes no somos todos. Brillantes no somos todos. Y yo a veces les digo a mis estudiantes, ¿cuántos en la carrera fuimos de 5 en todo? Incluso tuvimos años de la carrera en que teníamos 5, 4, 3, 3, 4, 4, pero otros años teníamos 4, 4, 4, 4, porque depende de la asignatura, depende del profesor que tengamos delante y dependen de muchos factores. Sin embargo, todos quizás, si nos hacen un test mental, tenemos un cociente intelectual por encima de 150. Y no todos somos genios. Los genios son tan pocos que son muy conocidos. Son eminentemente conocidos. Einstein, son personas, incluso pueden ser genios en la literatura y no genios en la física. Einstein decía, todos somos genios. Lo que no todos somos genios en lo mismo. Y por supuesto, Mijaíl López es un genio de la lucha, ¿sí o no? ¿Es un genio o no? No solamente el genio es el de la lámpara. Si todos somos genios en nuestra área de trabajo. Y ese diagnóstico, que lo que hace es describir y definir, es importante que defina cuál es la zona de desarrollo próximo, es esa distancia que hay entre el desarrollo potencial y el desarrollo real, que es lo que nos permite comprender cuál es la capacidad para la independencia cognitiva. Porque no podemos pensar que ustedes, los entrenadores deportivos, los profesores de educación física, los maestros de aula, son simplemente los dadores de conocimiento. No, somos mediadores. Tenemos que convertirnos en los mediadores entre el conocimiento y el sujeto del conocimiento, para que esa independencia cognitiva les permita crecer, y les permita crecer siempre hacia adelante, siempre en correspondencia con los tiempos que viven. Y el doctor ayer hablaba de la diferencia que hay entre los tiempos que vivíamos y los que estamos viviendo hoy. Que si nos sentamos a esperar que cambie, tenemos que transformarlo nosotros. Y eso es pura teoría de Vygotsky. ¿Por qué? Porque un niño, todos los niños son curiosos, exploradores, inquietos, activos. Si un niño es algo tan complicado, sobre todo para cuidarlo, ¿verdad? Tenerlo en casa, pero lo más importante es algo que el doctor Terreno nos dijo hace mucho tiempo. Un niño no es un diagnóstico. Un niño es un potencial en desarrollo. Va a ser lo que nosotros nos propongamos que él sea. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta cómo funciona y qué es lo que necesita para aprender y para desarrollarse, entonces podremos darle lo que realmente necesita. Y este diagnóstico nos permite hacer algo importante, que es despatologizar los diagnósticos. Yo recuerdo hace unos días, en una conferencia que asistí del doctor, le preguntaba a una mamá su nombre, y ella le dijo su nombre y me dijo: yo soy la mamá de Alfredito, que es un síndrome de Down.
El doctor le dijo, no, usted es la mamá de Alfredito. El diagnóstico usted lo deja en la casa, porque al final yo voy a tratar a Alfredito como Alfredito, no como el síndrome de Down. Eso es para el genetista, que es el que hace el diagnóstico. Y esa les confieso que es una de las grandes batallas que tengo en mi radio de acción. Cada vez que digo que es mejor caracterizar que diagnosticar, hay cejas que se suben, sobre todo los clínicos, los psiquiatras, los neurólogos, me miran algunos con mala cara. Lo que pasa es que cuando usted está convencido de su discurso, lo posiciona y lo defiende. Y eso es lo que hacemos. Y por supuesto ese diagnóstico del que hablamos, es un diagnóstico descriptivo, es un diagnóstico participativo, no lo hago yo solo, lo hace la opinión que me da el neurólogo, porque es importante hacer diagnóstico etiológico, saber de dónde viene, cuál es la génesis del problema. Pues si el niño tiene un síndrome neurológico, por supuesto, yo a veces le digo a los papás, hay que estimular el seguimiento visual con una luz. Y les digo, ¿su bebé es epiléptico? Sí, entonces no utilice la luz, utilice un juguete sonoro, porque la estimulación con luz puede activar el foco epiléptico. Y entonces usted está trabajando y el niño empieza a convulsionar, usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se dio cuenta. Entonces, hay muchas maneras de estimular, hay que tener en cuenta eso. Lo hace todo el mundo, la opinión de cada especialista vale. Y, por supuesto, es más explicativo. A la familia hay que decirle qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Que la familia conozca las metas de la intervención para que esté, por supuesto, activa, y eso hace que ese diagnóstico sea más inclusivo. Cuando ya no tengo síndromes de Down ni niños con trastorno del espectro autista, tengo simplemente niños conmigo, entonces los estoy incluyendo. No los integro, no los inserto, y mucho menos los segrego, los incluyo. Y eso es más que una palabra, es una manera de asumir la vida en estos tiempos. A modo de conclusiones, yo quiero decirles que esencialmente que el proceso de evaluación no es un proceso para etiquetar comportamiento. Es una manera de asumir el diagnóstico, de asumir este proceso como algo en que la tendencia fundamental es despatologizar el diagnóstico. Incluir a todos, y como decía el doctor, todos es todos. No es que cada uno es diferente, todos somos distintos, pero diferentes no. Y entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Y por supuesto que ese proceso no termina con la emisión de un diagnóstico. Termina cuando el éxito está en que logremos que ese niño se integre, que la familia participe y que por supuesto sea él y no otro. Y eso es importante. Reconocernos, como decía el doctor, en el otro es lo más importante para nuestra vida. En estos días, hace 2 años aproximadamente que estoy trabajando de manera más intensa con el doctor Terrey. He aprendido muchas cosas. En primer lugar, he aprendido a tener una visión diferente de la ciencia. No es esa ciencia que se hace en el laboratorio, esa ciencia que se hace todos los días desde su puesto de trabajo y que a veces olvidamos que vale tanto como la que hacen los científicos del CIGB que tanto bien nos hicieron con las vacunas. Pero si algo he aprendido también es a disfrutar cuán gratificante puede ser que cuando usted termina en un auditorio, ese auditorio le regale voluntariamente un aplauso. Muchas gracias. Bueno, y hay otra dinámica que yo utilizo mucho, a inmortalizar los momentos, ¿ya? Este es un momento para quedarse en la historia. Vamos, Jesús. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros profesores, al doctor que también nos ha acompañado, Jesús Montano. Agradecidos como siempre. Sabemos de sus técnicas participativas y estoy segura que durante la mañana también nos van a acompañar. Estamos en la sesión de educación física y deporte para todos. No puede faltar en algún momento del día
que hagamos una sesión práctica como estamos acostumbrados a hacer. Yo espero que entre los profes que nos acompañan siempre en esta sesión hagamos una pausa activa en algún momento de la mañana. Muchísimas gracias. Mira, antes de terminar, para cerrar la parte académica y científica, para que no siempre nos vean desde la emocionalidad, la ciencia tiene que tener una rigurosidad también. Entonces, ¿por qué escogimos el tema? Lo primero que dialogábamos en el discurso de manejar esta propuesta al Congreso AFIDE fue adecuar los conocimientos en función de las necesidades que realmente son y deben ser observadas por parte de la Academia del Deporte, la cultura física y sus prácticas. Hay una necesidad de construir nuevos discursos. Esto lo decía ayer yo de una manera muy abierta, pero estamos en la academia científica y yo creo que en la medida que no busquemos nuevos formatos para las buenas prácticas, seguiremos trabajando con algo que yo manejo en la psicología, que es la construcción del sujeto sujetado. Cómo yo siempre veo al sujeto. Si no utilizamos esta mirada de una nueva concepción teórica en torno a la comprensión de la evaluación, el diagnóstico y la intervención, estaríamos con el mismo niño, con los mismos tiempos y no habremos mejorado nuestras prácticas. Y la segunda es definir la mirada del diagnóstico. Todos de alguna manera diagnosticamos. Siempre estamos en el proceso de evaluación. Nuestra percepción humana nos ha llevado desde la sensorialidad a construir esquemas de observaciones y muchas veces nos equivocamos. Es importante definirlo. Es decir, no quedarnos con la primera aproximación de esa evaluación, es trabajar con el potencial del desarrollo inteligente del niño y en este caso es infantil, pero dentro de las mismas prácticas. Es decir, hay talentos que surgen en el proceso del desarrollo. Incluso hay modalidades del desarrollo que cambian en función de la praxis. Dictamino, comparto el término gardneriano de inteligencias múltiples. La multiplicidad de las inteligencias, los tipos de inteligencia de Gardner han cambiado la mirada al tradicional modelo de inteligencia. Ahí viene una pregunta inteligente. ¿Inteligencia o inteligencias? Desde la construcción gardneriana, el sujeto es portador de tipologías de inteligencia. Inteligencias marcadas. Por ejemplo, si ustedes han podido describir, en el caso mío, tengo muy buen ejercicio lingüístico, por lo tanto tengo una inteligencia marcada lingüística, como decimos los cubanos, que me quiten lo bailado, sé informar, sé comunicar, y la otra que yo tengo es muy buena, es la inteligencia interpersonal. A mí me es muy fácil establecer las relaciones interpersonales con los otros. Esas son mis inteligencias marcadas. Si la maestra o el maestro me descubre, tendrá garantizado el potencial de inteligencia, porque podrá trabajar con ella. No me lleven al área de la inteligencia kinestésica matemática, lógica, porque soy muy malo, es mi deficiencia, y no me pongan a trabajar con el mensaje interno, es decir, con la inteligencia intrapersonal, porque yo soy más social que individual. Entonces, esos esquemas nos ayudan a fortalecer las prácticas. Por eso es que sugerimos, dentro del dúo que hemos establecido, definir las nuevas dimensiones del diagnóstico. El diagnóstico tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es más transdisciplinar. La verdad absoluta no la tiene el neurólogo, no la tiene el pedagogo, no la tiene el psicólogo, la tiene el equipo. Por eso se habla de transdisciplinaridad. Y el mensaje que trae el dúo, no es Mirta y Raúl, es Jesús y Orlando, es el de cambiar esa mirada hacia lo transdisciplinario, con una base dimensional en la neurociencia. Porque hoy, para respetar el sujeto que transita hacia el desarrollo, hay que mirarlo desde una mirada más compleja y, por supuesto, más transdisciplinar. Muchas gracias y un abrazo.